Bueno, bueno, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase sobre carga térmica. Le damos la palabra al licenciado Hernán Rubio, que va a explicar un poco de qué se trata esto de calor y frío en el trabajo y sus consecuencias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto verlos nuevamente, que nos encontremos acá para charlar algunas cosas de la salud de todos nosotros cuando laburamos. Y en este punto nos toca hablar de carga térmica. Carga térmica era como se denominaba antiguamente. Eh, Hoy más modernamente se le está llamando estrés térmico y se incorporó a partir del año 2003 a todo lo que era calor, el estrés por frío también. Eso fue a partir de la resolución 295 del año 2003. Antes de seguir, pregunto, ¿todos vieron los videos que fueron colgados? Bueno, el tema de la carga térmica es uno de los riesgos que está siendo discutido desde hace muchos años y como decíamos en el video, inclusive hay un tema espinoso porque en algunos lugares se está pagando un plus por lo que denominan calorías, ¿sí? Y la ley no fue hecha para eso, ni la del 2003, ni la resolución 295, ni siquiera el decreto del año 79, el decreto 391. Ninguna de esas legislaciones fueron hechas 351, que dije, 391. Ninguna de esas normativas fue hecha para que uno diga, bueno, si tengo determinado riesgo, entonces puedo cobrar por eso. Yendo a otro ejemplo, por ejemplo, si yo tengo contaminación química en un ambiente de trabajo, no puedo decir, cobro un plus por lo que estoy soportando de contaminación química, porque si me tengo que enfermar, me voy a enfermar igual. Esto es el viejo axioma de no cambiar salud por plata. Pero bueno, se supone que se escribió en su momento con las mejores intenciones. Y lo que no se dice de esto, y supongo que muchos de los que estamos acá reunidos, por lo menos a mí me pasó en su momento, yo no estaba persuadido de eso. Si yo sobrepaso determinada carga térmica, yo tengo que tener periodos de descanso, precisamente, por ejemplo, en el caso del calor para hidratarme y en el caso del frío para aclimatarme. Esto no lo puedo saltear. Si yo me voy a deshidratar, me voy a deshidratar igual, por más plus que cobre. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy presentes. Ahora, si nosotros decimos, como dice la ley, que si la carga térmica supera cierto límite, tengo que descansar 15 minutos y trabajar 45, o si es más acentuada la carga térmica, tengo que descansar media hora y trabajar media hora, e inclusive llegado a unos extremos, tengo que descansar 45 minutos y solo puedo trabajar 15 minutos por hora, cualquier patronal va a decir, pero ¿qué estás tomando? O esto es ciencia ficción, o lo sabe y no nos lo dice precisamente porque en los casos de trabajos muy extremos, que uno pueda trabajar nada más que 15 minutos por hora, tendría que cuadruplicar la dotación esa empresa o ese establecimiento. Y realmente no es lo común que se hace. Lo que se suele hacer es, bueno, uno hace lo que puede, uno la va manejando, pero estamos acá reunidos por lo menos para saber qué derecho nos asiste. Después, bueno, obviamente, como decimos siempre, en el caso mío, hablar desde acá es muy fácil, la política la va trazando cada uno y eso se ve en la relación de fuerza de cada momento. Pero lo que no nos puede pasar es no saber qué derechos nos asisten. Entonces, lo que decíamos en el video, estoy hablando de la parte de calor por ahora, lo que decíamos en el video era cómo podemos hacer, que es lo que nos mueve en todos estos encuentros también, cómo podemos hacer más o menos de una forma simple, en mi lugar de trabajo, si tengo alguna duda, para saber si estoy o no expuesto a una carga térmica que supere el límite permisible. Para no complicarla tanto, lo que nosotros decíamos es,
usemos un termómetro ambiental, veamos qué temperatura hay. Acuérdense que la temperatura que hay no es la que marca el límite de carga térmica. El límite de carga térmica por calor se marca con unas temperaturas que se llaman TGBH. Entonces, el principio es, leamos la temperatura, averigüemos qué temperatura es la del ambiente de trabajo nuestro. Y obviamente los que tienen la figura del responsable de higiene y seguridad, ese profesional que pasa por el establecimiento, por la empresa, por donde sea, nosotros como delegados le tenemos que decir, no vengas a medir el 15 de agosto, vení a medir el 15 de enero, porque hay muchos que hacen eso también, miden carga térmica por calor en invierno. Todas las mediciones se hacen en las peores condiciones. Entonces, volvemos. Yo mido la temperatura ambiente de mi lugar de trabajo y consulto de alguna forma, en el video decíamos por internet, consulto a alguien que conozca, inclusive si uno está atento y escucha la radio, vieron que hora por hora pasan temperatura tanto, humedad relativa ambiente tanto. Bueno, y anoto en ese momento que yo medí la temperatura en mi lugar de trabajo, anoto la humedad relativa. Después simplemente entrando a una tablita que está en el video, de doble entrada, arriba están las temperaturas, al costado están las humedades, cruzo y veo si caigo en una zona verde, en una zona amarilla de precaución o en una zona roja en donde estoy pasado del límite de carga térmica. Eso es lo que se aconseja hacer y más de uno se va a llevar una sorpresa, o no, o ya lo presiente y lo que estaría haciendo es confirmarlo. Los profesionales de la higiene y seguridad, no digo los de la RT porque la RT no pasa casi nunca por los lugares de trabajo, lo suelen medir con un aparato un poquito más complicado que también se ve en las fotos del video y que consta de 3 termómetros si estoy al aire libre, si no, si estoy adentro de un recinto consta de 2 termómetros. Uno mide la temperatura de bulbo húmedo, o sea, la parte donde está el mercurio del termómetro, se le pone un trapito con agua destilada que humedece el bulbo del termómetro, por eso es temperatura de bulbo húmedo, y lo que asemejaría es el efecto que hace de la transpiración, como ustedes habrán visto en el PowerPoint de Lili, también creo que circuló, lo vieron todos. La transpiración es uno de los mecanismos que tiene el cuerpo humano para, evaporando ese líquido a flor de piel, enfría el organismo y va regulando la temperatura. Bueno, este termómetro simularía algo así, entonces es el que me va a dar la temperatura menor del recinto. Me va a dar por debajo de la temperatura ambiente, que registraría un termómetro de bulbo seco, o sea, un termómetro común puesto en el ambiente. Y después hay otro termómetro que está dentro de una pelota negra y que es el que se come, digamos, todas las radiaciones que andan dando vuelta en el ambiente. Ustedes saben que, vieron que decían, bueno, pongámonos ropa clara si hace mucho calor, todo lo que sea negro absorbe todas las radiaciones que andan dando vuelta y por eso no conviene tener ropa negra cuando hace mucho calor. Bueno, esto es una pelota negra opaca y en el centro está puesto el bulbo de un termómetro. Entonces absorbe todas las radiaciones y levanta temperatura como loco. Haciendo una cuentita con esas 2 temperaturas, este es el método complicado, por eso van a ver que caen los profesionales de la higiene y seguridad poniendo cara de interesantes y hacen todo eso, pero lo que están haciendo es una cuentita, agarran la temperatura que les dio el termómetro que está dentro de la pelota y lo multiplican por 0,7 y agarran la temperatura que le dio el termómetro que está con el bulbo húmedo y la multiplican por 0,3. Suman esas 2 temperaturas y ese es el promedio entre esas 2 variables y ahí voy a la tabla y me fijo. Pero más fácil y sin complicarla, tomamos la temperatura ambiente de nuestro lugar de trabajo, consultamos de alguna forma la humedad relativa ambiente de ese momento, entro a la tablita que está en el video y ahí me doy cuenta si estoy en una zona de cierto confort, por decirlo así, o en una zona peligrosa en donde hay que tomar descansos. Eso es la idea de cómo pelearle, digamos, por así decirlo, a la carga térmica, que nadie nos la cuenta. Precisamente por eso, porque si llega a dar mal, hay que establecer periodos de descanso. También
en el cuestionario que ustedes completaron, está eso de jugar con la famosa organización del trabajo. O sea, ahí ya va a haber que empezar a conversar cómo hacemos si yo voy a tener que parar cada 15 minutos por hora, pongamos lo más liviano, que no dé mal, pero lo más liviano. Yo voy a tener que parar 15 minutos por hora, ¿cómo organizamos el trabajo? Ahí los delegados de los lugares, los comités mixtos, se van a tener que sentar a conversar y decir, bueno, acá hay que organizar de alguna forma distinta, porque esto así está infringiendo la ley. Esa es la forma que tenemos de tratar el tema. Esto es, una vez que yo medí, por supuesto que hay muchísimas medidas preventivas, como es hidratarse, sin llegar a ese extremo, ¿no? Hidratarse, usar ropas claras, usar ropas confortables. Y lo propio pasa al revés cuando es frío. Cuando es frío, acá la combinación está dada entre la temperatura ambiente, que en general empiezan los requisitos cuando está de 1 grado bajo cero hacia abajo. Ahí empiezan los requisitos de no trabajar más de 4 horas seguidas, etc. Pero acá entra a jugar la velocidad del viento del lugar donde estoy. Y ahí sí que es mucho más embromado el frío cuando corre mucho viento. Porque ahí también, en otra tablita parecida, pero ahora con humedad no entro con velocidad del viento y con la temperatura, también me fijo, eso lo tienen en el video también me fijo si estoy en una zona verde, más o menos afable, por decirlo así, en una zona de alerta o en una zona que ya no puedo trabajar. Cuando es muy extrema la temperatura, del orden de los 30 grados bajo cero y más de 30 metros por segundo de velocidad del viento, ahí yo tengo que parar de trabajar y no se puede hacer absolutamente ningún trabajo, excepto los trabajos de emergencia con equipamiento especial. Para el frío también la ropa debe ser apropiada. Hay muchísimos convenios colectivos que tienen previsto la doble entrega de ropa, precisamente la de verano y la de invierno, pero obviamente acá con el frío entran a jugar el tema de los camperones, de pantalones térmicos. No sé, por ejemplo, la gente de APA, se me está ocurriendo ahora, ni quisiera saber lo que es estar en la pista en Ushuaia, ¿no? En invierno. Así que ahí deben tener un baile bastante bravo. O si les toca el tema de la nieve, o que hay que tirar sal en la pista. Bueno, alguien que tenga que hacer ese trabajo, por más que lo haga un camión, tiene que ir alguien manejando ese camión, o a veces habrá que palear algunos lugares. Ahí va a haber que entrar a ver a qué temperatura están expuestos y a qué viento reinante. Bueno, ahí tienen a mano el dato del viento, porque con solo comunicarse con la torre de control saben el viento. Y empiecen a jugar también con esa tablita y también se van a llevar más de una sorpresa, lamentablemente. Esas son las herramientas que tenemos básicamente para hablar de carga térmica. No me quiero meter mucho en el tema médico de Lili, pero acuérdense siempre que, yo lo puedo decir a grosso modo, el cuerpo siempre trata de adaptarse a las condiciones severas, pero tiene un límite. O sea, a mí no me pueden meter en short de baño en una cámara frigorífica, estoy exagerando. Y no me pueden meter en una caldera con un polar. Entonces, por más que el cuerpo tienda a adaptarse, hay que ayudarlo. Y esta ayuda son los periodos de descanso, los periodos de aclimatamiento y los periodos, en el caso del calor, de rehidratación y de tomar calor. Inclusive está prescripto en nuestra normativa, en esos descansos del frío, darle caldos, bebidas calientes a la gente para que se reaclimate nuevamente. Así que esto es muy importante y también, bueno, lamentablemente en el video ejemplificamos, ha habido casos muy severos que han dado lugar lamentablemente al fallecimiento de los trabajadores. Y un aviso muy especial a aquellos, no me quiero meter en este tema, pero bueno, toco así rápidamente, después Lili afinará, la gente que tenga patologías preexistentes, como todo. O sea, si hay alguien cardíaco, si hay alguien con algunas patologías, vuelvo a repetir, preexistentes, no puedes ser mandado a hacer cualquier trabajo con cualquier condición climática porque realmente lo están mandando al muere. Esa es más o menos la idea resumida. Obviamente, quizá tengan muchísimas preguntas y estamos abiertos a todo tipo de inquietudes. Y después vamos a repasar el punteo, no sé cómo lo vamos haciendo, el punteo de la tarea que han hecho ustedes también. No sé si me quedó algo.
La normativa esencial para todo esto que estamos hablando en cuanto a higiene y seguridad es la resolución, como siempre, 295/2003. No usen más el 351 para mirar cuestiones de carga térmica, porque todas las tablas ahora están en la 295 del 2003. Eso es básicamente, rápidamente, el tema carga térmica y estrés térmico por frío. Y bueno, a disposición, no sé si surgirán algunas dudas, no sé si fui muy rápido. Bueno, estoy acá a disposición. Hernán, una pregunta. Sí. El tema de carga térmica, si por ejemplo entra el tema de mucho de la alimentación, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trabaja 12 horas para comer y eso. En las comidas, por ejemplo, de verano, hay comidas de verano, comidas de invierno, comida de primavera, como de estación, ¿no? Sí, sí, eso yo puedo contestar casi desde lo intuitivo, ¿no? Lilian por ahí puede afinar un poco más, pero vos fíjate, a nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, comer un locro en verano, sobre todo si tiene que hacer un trabajo pesado, y viceversa. Ese tipo de alimentos es muy, muy provechoso. ¿Vieron cuando se habla de las calorías que tienen los alimentos? Bueno, las calorías son precisamente eso. Nosotros somos como una pequeña caldera viviente, digamos, por decirlo así. Quiero ser gráfico, ¿no? Pero somos como una pequeña caldera viviente. ¿Cuál es el combustible nuestro? El alimento. Y los alimentos tienen, como dicen las propagandas, como dicen las etiquetas, tienen calorías. Las calorías vienen dadas en este orden. Grasas son los alimentos que más calorías tienen. Hidratos de carbono, que tienen menos calorías que las grasas, pero son de energía más rápida. Uno quema más rápido un hidrato de carbono que una grasa. Y por último, que no tiene gran valor calórico, tiene, pero no se consume por eso, las proteínas. Las proteínas no son un alimento de gran valor calórico. Esa es la trilogía más o menos de los alimentos. Grasas, hidratos de carbono, que son las pastas, el pan, todo eso, y proteínas, que es la carne, algunas legumbres, etcétera, etcétera. Entonces, las proteínas son la cuestión estructural de nuestro organismo. Yo necesito proteínas porque tengo que regenerar los músculos, son como los ladrillitos con los que me construyo, digamos. Lo otro es el combustible propiamente dicho. Aunque si yo hago un gasto energético muy, muy grande, y me consumí todas las grasas y todos los hidratos de carbono, entro a quemar proteína para tener energía. Y ahí es cuando, bueno, tampoco lo quiero complicar mucho, pero por ejemplo le pasa a los maratonistas que terminan teniendo aliento a acetona cuando llegan a la meta, porque ya están quemando lo último que tienen, queman proteína, no es lo ideal eso. Lo ideal en estos periodos de descanso, como vos decís, es alimentarse con alimentos propios del invierno en los lugares fríos y en esos periodos de descanso hidratarse, y la cuestión de las sales que se pierden por el sudor, rehidratarse, una cuestión típica, pero uno lo puede hacer de entre casa, que es caro, digo porque es caro el tema todo este del Gatorade y todo, son bebidas que te hidratan y te devuelven las sales que vos perdiste. Entonces, recapitulando, lo ideal en estos descansos, más allá del descanso, es descanso de rehidratación en el calor, incorporo agua, incorporo sales, y en invierno aclimatarme nuevamente con alimentos calóricos y volverme a aclimatar nuevamente. Esa es la idea. Gracias. Gracias, Hernán. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un compañero tiene alguna duda sobre el tema? Sí, Horacio. Sí, Mariana. Hola a todos, buenas tardes. Tengo una duda, Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Hay una consulta, creo que es la primera, que habla de la carga térmica en una combinación de carga térmica ambiental y calor generado por los procesos metabólicos. Vinculado ahora que hiciste mención a la cuestión alimentaria. Yo particularmente no la entendí. ¿Cuál sería la relación existente? Buenísimo.
Sí, yo fui muy rápido también, me salté esa parte. Y lo van a ver en las tablitas que están en los videos. El tema es así. La carga térmica que yo estoy sufriendo en un determinado trabajo es una combinación, obviamente, del medio ambiente en el que estoy, si es muy caluroso, una caldera, lo que sea, o estoy al rayo del sol en verano, pero también del tipo de trabajo que estoy haciendo. Por eso las tablitas que ustedes van a ver están divididas en trabajos sedentarios, trabajo moderado o trabajo severo. Y los límites de temperatura, de TGBH sería, pero bueno, esa combinación de temperatura y humedad, fíjense cómo van disminuyendo cuanto más severo es el trabajo. ¿Se entiende? Entonces, intuitivamente aparte, un deportista que está transpirando a lo loco, o si yo estoy haciendo un zanjeo al sol en Santiago del Estero a las 2 de la tarde, voy a tener un límite de carga térmica menor aplicable. ¿Por qué? Porque ya le estoy poniendo bastante calor con mi propio organismo, mi calor metabólico. Entonces, yo sufro la carga térmica por dos mecanismos: por el medio ambiente reinante y por el tipo de trabajo que estoy desarrollando. Por eso van a ver tantas columnitas, vuelvo a repetir, como sedentario, moderado y trabajo severo. Así que sí, es muy importante el calor metabólico para, para ver en dónde estoy situado y si estoy pasando o no los límites. Gracias. Horacio, ¿querías hacer una pregunta? Sí, sí, porque no. Primero, estos tres termómetros, el bulbo húmedo, el globo y el bulbo seco, ¿son realmente importantes? Porque no entendí esa parte. Está bien. O lo importante es directamente tomar la temperatura y compararla con... Bueno, está muy buena la pregunta. Volvemos, fíjense, ya estamos tomando un mecanismo en estos encuentros nuestro, digamos, de entre casa. Está bueno. Nos pasa lo mismo que con el ruido. O sea, yo voy a ir a discutir a un tribunal laboral diciendo, fui con el termómetro que cuelga mi tía de la pared y ahí esto está mal, no voy a poder discutir. ¿Se acuerdan que el ruido era lo mismo? Yo tenía la aplicación del celular que me dice dónde estoy parado, pero yo legalmente no puedo ir a discutir con eso. Legalmente tengo que discutir con un profesional, con matrícula, que viene y mide con un decibelímetro. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo primero quiero saber más o menos dónde estoy parado en mi lugar de trabajo, que siempre está ese folclore de que está mal, que está bien, que hace calor, que hace mucho, que hace poco. Aparte está lo subjetivo de eso. Bueno, entonces para saber dónde estoy parado, yo hago lo de entre casa, que sería con mi termómetro y la humedad relativa ambiente, voy a esa tablita que está en el video y más o menos ya sé dónde estoy parado. Cuando quiero afinar y la discusión pasa a mayores y el comité mixto se juntó y los delegados se juntaron y la empresa no da bolilla porque te dice, no, pero vos me diste con un termómetro de pared que no está calibrado y bla, 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 y empiezan con esas cuestiones, bueno, hagámoslo bien. Y ahí sí hay que pasar a la medición ya técnico-científica, que es con bulbo seco, bulbo húmedo y la temperatura del globo. Bien, y una vez que obtenés ese valor, que haces la multiplicación por 0,7, 0,2 y 0,1... Sí, al aire libre es eso que decís vos. De globo, bulbo húmedo, ¿no? Sí, eso que vos dijiste, 0,7, 0,2 y 0,1, sí, es al aire libre. Porque si no, le sacás el bulbo seco y haces 0,7 y 0,3. Claro, está bien, sí. Una vez que tenemos ese valor, vamos a la tabla. Vas a la tabla del 351, la tabla de TGBH, y ahí te dice si estás pasado o no. Pero vas a tener que entrar por columna de trabajo, no me acuerdo las palabras exactas, pero trabajo moderado, trabajo sedentario, trabajo moderado y trabajo severo. Creo que es la tabla número 3, ¿puede ser? Anexo 3. Bien. Sí. No, en cuanto al manejo de tablas, que quería profundizar ahí. Está bien. No la puedo visibilizar bien. Entonces, directamente me aparece un rectángulo muy chiquito, pero más espacio en blanco. A ver, si me das un segundito.
Ahora estoy mirando mi compu. Normativa. Sí, lo googleé y me aparece, pero la imagen es borrosa. Entonces no pude llegar a entender los periodos de descanso, más que nada, porque me daban la impresión como que eran inversos. Pero No, bueno, no. Siempre, bueno, a mayor temperatura, más descanso, digamos. claro, ¿no? Es lógico que sea así, pero por eso no llegaba a interpretarlo. Por eso quería ver si. A ver si ya estoy acá estoy con la 295, si me permiten. Estoy con la 295 en este momento. Estrés térmico. A ver si se podrá compartir pantalla. Sí, Hernán. Fíjate, ¿te permite? Sí, Ahí va, qué suerte, cuando las cosas funcionan, pues a perfecto. veces se empacan y sonamos. Bueno, el tema acá es así, fíjense, acá está la tabla 2, criterios criterio de selección para exposición al estrés térmico. Vos tenés, bueno, el trabajador aclimatado o sin aclimatar para empezar. Una cosa que lo manden al toro así como está, y otra cosa que ya esté, ya haya entrado en calor, por decirlo así, o ya esté la homeostasis que decíamos, o sea, la adaptación del organismo al medio, ya se haya dado y mi organismo ya esté laburando en ponerse a tono con el medio. Supongamos que el tipo está aclimatado, el que labura. Entonces, yo hago esa cuentita que vos decís, con esos 3 termómetros al aire libre o con 2 de los termómetros, bulbo húmedo y globo, hago la cuentita si estoy bajo techo, digamos, en un lugar cerrado, y me da, vamos a ponerle 30 grados, me da esa cuentita, me da 30, y yo estoy haciendo un trabajo moderado. Con 30 grados y un trabajo moderado, ya tengo, a 29,5 ya tengo mitad y mitad de 50 trabajo y 50 descanso. Yo le llego a decir esto a la patronal y sabes el cisma que provoco, ¿no? Se están dando cuenta de esto. Esto igual no lo inventamos nosotros, está escrito. Entonces, ¿ven la tablita? Acá se llega a ver 29,5, bueno, entonces yo hacía un trabajo moderado y estoy aclimatado, me corresponde esta columna. Bien. Y después, bueno, voy a buscar el valor y me corro hasta acá y sí, tiene que 50% trabajar y 50% descansar. ¿Se entiende? Sí. Todos estos valores son horarios, es por hora. Una vez estábamos dando una charla y un muchacho nos dice, bueno, pero entonces me ahorro todas las medias horas y me voy 4 horas antes. No, son baches para poderse rehidratar. Guarda con eso. No es que pueda ahorrarme todas las medias horas y me voy 4 horas antes. Y bueno, es así como se trabaja con esta tabla. No sé si quedó claro o si a alguno le quedó alguna duda. Sí, perfecto, perfecto. Me gustaría verlo si lo vas a tocar el tema, la tabla 3. La tabla 3 es la del frío. A ver. Sí. Te comento, te hago una pregunta ya que estamos con la tabla 2, perdón, ¿no? Perdón, un bocadillo. La tabla 3 lo que me dice es dónde me paro en las columnas, porque ejemplo de actividades dentro de las categorías de gasto energético. ¿Sí? Entonces, reposada, ligera, y te dice las cosas que puedes llegar a estar haciendo para considerarla ligera. Moderada, limpiar estando de pie, levantar o empujar moderadamente, bla, bla, bla. Pesada, carpintero aserrando a mano, mover con una pala tierra seca. Muy pesada, mover con una pala tierra mojada. La tabla 3 da ejemplos, pero había otra 3. Sí, esa. Y una cosa, de acuerdo a cómo esté vestido, quizá le tengo que agregar temperatura. Esto ténganlo en cuenta también. Por eso la vestimenta tiene que ser apropiada para la época. Ropa clara y liviana en verano, ropa, bueno, si estoy al frío tengo que tener camperones, tengo que tener
todo eso también está en el video. Pero, a ver si... Hernán, Sí, quería agregar algo sí, con sí, respecto a la tabla 3 que mostraste antes, o la 2, mejor dicho, que hay sí, una diferencia significativa entre el tipo de trabajo. Entonces, quizás el ejemplo de los 30 grados, veíamos que era 50-50, pero si el trabajo pasa a ser leve, ya es 31 grados, o sea que ya puede trabajar toda la hora. Entonces, exactamente, muchas veces la discusión pasa a que el trabajador pase a hacer un trabajo leve y si hacía un trabajo pesado pase a ser moderado y si no a leve. Entonces quizás con ayuda de una máquina, de una carretilla, de un trabajo mecánico que haga una máquina o un adelanto tecnológico, le sacamos carga física al trabajador, trabajo aeróbico, y entonces bajamos a otro recuadro. Digamos que la empresa es beneficiada porque el trabajador trabaja toda la hora y el trabajador hace un trabajo más liviano y sufre menos en las altas temperaturas. Esa sería una exactamente. forma de ir a la discusión quizás más efectiva, y también es todo lo que puede ayudarse al trabajador con acompañamiento de maquinaria y de herramientas es positivo para nosotros los delegados. Exactamente. Pero eso es lo que habíamos hablado, que ahí van a tener que entrar en la famosa discusión de la organización del trabajo. Que hay muchas patronales que no quieren entrar, precisamente la madre de todas las batallas esa. Pero exactamente, tal cual decís vos. Acá está la tabla 3 que es para frío, y también está citada en el video, ahí me acordé. Ustedes tienen la temperatura a la izquierda acá, ven que estoy moviendo la manito. Sí, sí. Acá a la izquierda tienen las temperaturas, o en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿no? Temperatura de menos 25 a menos 28, menos 29 a menos 31, etcétera. ¿Sí? Acá lo que dice es, fíjense arriba, sin viento apreciable, con un viento de 8 kilómetros por hora, con un viento de 16 kilómetros por hora, con un viento de 24. Acá lo que dice es que si estoy en lugares fríos, vamos a ponerle de 25 grados bajo cero para abajo, está bravo. Tengo que tener una interrupción en el intervalo de un turno de 4 horas. Tengo que parar una vez. Hasta 31 grados bajo cero lo mismo, sin viento. Ahora, si hubiera viento a la misma temperatura, un viento de 16 kilómetros por hora, en esos 4 horas yo tengo que hacer 2 interrupciones. Pero aparte no puedo trabajar de continuo más de 75 minutos. ¿Ven esto? Periodo de trabajo máximo, 75 minutos. Y tengo que parar 2 veces. Si el viento para esa misma temperatura de 25 grados bajo cero fuera de 24 kilómetros por hora, yo puedo trabajar como máximo 55 minutos de corrido. Y aparte tengo que parar 3 veces dentro de esos 55 minutos. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más exigente conforme aumenta el viento. Lo mismo si me paro en una velocidad de viento, por ejemplo 8 kilómetros por hora, y voy incrementando o disminuyendo, digamos, la temperatura cada vez más bajo cero, empieza a pasar lo mismo. Ya los periodos de trabajo continuo son más reducidos, cada vez más reducidos, cada vez más reducidos, y los intervalos dentro de ese periodo reducido también cada vez son más. Hasta que llega un límite que no se puede trabajar. Por ejemplo, con menos de 39 grados bajo cero a 8 kilómetros por hora de viento ya no se puede trabajar. Y si no hubiera viento, con menos de 44 grados de 42 grados bajo cero, no puedo trabajar. Aunque no haya viento. Bueno, eso es lo que dice esta tabla. No sé si quedó claro más o Gracias. menos. Claudia quería hacer una pregunta, no sé referida a qué tema. Claudia, desmuteate si querés hablar.
Bueno. Acá estoy, acá estoy. Me perdí, acá estoy. Una de las preguntas del trabajo práctico, no, la verdad no la entendí. Decía, cuando el cuerpo pierde demasiado fluido y sale en la sudoración, se determina, o sea, a más temperatura del cuerpo y comienza la etapa D, y te decía que si era comprobar el medio ambiente si era confortable o determinar si está dentro de los límites o si es nocivo. Y si no, decía otra. Y no, o sea, yo puse que era nocivo, pero a la vez me generaba que por ahí eso es deshidratación. Pero bueno, me quedó la duda y no entendí, o sea, no sabía qué contestar en esa pregunta, puntualmente. Perdón, ¿cómo decía la pregunta? Cuando el cuerpo pierde demasiado fluido y sale en el sudor, la sudoración se detiene, ¿esa es? Esa. Y aumenta más la temperatura del cuerpo y comienza la etapa de Eso. deshidratación y estrés térmico era la respuesta. Eso está en el PowerPoint de Lili. Ajá, está bien. No sabía qué contestar y digo, o era deshidratación, y vaya. Sí, era así, deshidratación y estrés térmico. Dale, gracias. Buenísimo. ¿Otra pregunta hay? ¿O quedó todo muy claro? No se entendió nada, no se sabe. No, te hago otra pregunta, porque me tocó trabajar en fundición, en hornos. Ahí, claro, uno está sometido a altas temperaturas, por supuesto. Teníamos ahí un cubilote y 2 hornos eléctricos que trabajaban en conjunto, digamos. Y uno tenía que sacar la muestra e ir al espectrómetro a hacer un análisis químico y de acuerdo a eso agregarle, como si fuese un puchero, los minerales que hacen falta para tener una composición química ideal. Entonces, la exposición no era continua, porque nosotros teníamos que, no sé, eran 5 minutos, ¿sí? Para hacer la extracción de la muestra, esperar que se enfríe y demás, y después pasábamos a un equipo con aire acondicionado, que es el espectrómetro, donde tenemos que tener ciertas condiciones normales de presión y de temperatura, ¿no? Entonces, mi pregunta es, inclusive se pagaba caloría y se le daba al personal, a todos, el litro de leche. Así que el flancito lo comíamos. Pero más allá de eso, ¿corresponden esos periodos de descanso? Porque la exposición no es continua, sino que se hace en forma periódica. Qué sé yo, en una hora uno va y viene 3 o 4 veces y trata de estar lo más apartado posible de la fuente de calor, ¿no? No, en esos trabajos que son puntuales vos ya estarías, te digo a priori por lo que estás contando, ya estarías cumpliendo con lo, o sea, claro. estarías descansando, entre comillas, más de lo que estarías expuesto. Con lo cual, nosotros en nuestras tablas tenemos el máximo de 25% de trabajo y 75% de descanso por hora. Pero si son tan puntuales, zafaría por ese lado. Lo del litro de leche, nosotros hace muchos años acuñamos un axioma que dice si la leche curara el cáncer, la vaca tendría el premio Nobel de Medicina. La verdad que el litro de leche famoso que está en un montonazo de convenios colectivos, inclusive el de gráficos está todavía. Para mí es una opinión personal, es muy contraproducente, porque aparte vos bajas la guardia. Cuando a vos te dan algo que te dicen que sirve, cualquier ser humano lógicamente baja la guardia y dice, bueno, yo me estoy zafando con esto. Y la verdad que no es para nada aconsejable. Aparte, a los empresarios muchas veces les conviene más garpar un litro de leche que hacer todo un sistema de extracción y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Sí, Lili. Hola, buenas tardes. Aparte, la leche puede vehiculizar y acelerar la absorción de ciertas sustancias químicas.
con lo cual nosotros decimos que le den la leche como aporte nutritivo al trabajador y no como desintoxicante, porque eso es una engaña pichanga. Aparte, la gente cree que con eso ya está y toman mucha leche, y tomar mucha leche tampoco es bueno. Entonces, nosotros decimos que la leche tiene que ser un aporte, no sacarlo, sino cambiar el objetivo. No ponerlo como un elemento de protección o de prevención, como dicen algunos convenios, que no es ni protege ni previene la intoxicación, ni mucho menos, sino que la dejen como aporte nutritivo. Es más, que le den, por cada hijo, que le den 1 litro de leche de larga vida. Nosotros eso siempre lo hemos peleado. Y con respecto a los convenios colectivos que todavía tienen leche, sería el Ministerio del Trabajo quien debiera controlar las cláusulas de condiciones de trabajo, eso está en la ley, y que nosotros en una época habíamos avanzado mucho, y cada convenio colectivo era analizado para que no se incluyeran cláusulas que fueran en contra o en detrimento de la salud de los trabajadores, ¿no? Bueno, habría que retomar esa discusión. Es un buen punto, sí, totalmente. Si me permiten, les cuento una anécdota. No sé si la conté acá porque a veces estoy como los viejos. No, estoy viejo, por eso me repito a veces, pero yo trabajé a los 20 años, trabajaba en una fábrica de colorantes. Y uno de los precursores del colorante es un compuesto químico que se llama bencidina, que es lo más cancerígeno que hay. De hecho, en un momento, no sé si hoy en día la India sigue haciendo ese tipo de colorantes bencidínicos, pero ya no se hacían prácticamente en ningún lugar del mundo. Y yo no estaba en estos temas. En aquel momento era un técnico químico recién recibido, pero me acuerdo que las batallas más feroces en la fábrica era si el patrón no compraba las leches todas las mañanas. Y uno retrospectivamente lo mira y dice, el drama estaba en lo que se estaban fumando todos los días de su vida, fabricando bencidina y el colorante a partir de la bencidina, que era tremendo, tremendo, tremendo. Inclusive una vez pusieron a secar colorante y se les voló y dejaron todo tiznado la ropa de la mujer que vivía al lado. Un desastre. Así que, pero el litro de leche era la gran batalla, digamos. Sí, es como dice Lili, sería bueno retomar y poder construir algo que den la leche, pero porque hace falta por ahí a los pibes, pero no ir por ese lado que ni previene, como dijo Lili, ni previene ni protege. Eso nomás. No sé si hay otra pregunta. Si les parece bien, compartimos el PowerPoint sobre el daño a la salud por frío o calor y explica Lili esa parte. Y bueno, por supuesto las preguntas pueden escribirlas. Sí, sí. ¿Se ve bien ahí? Bueno, un poco ya esto lo vieron porque está subido como material en la plataforma, pero ahora que estamos hablando tanto de temperatura, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, y toman la temperatura en cualquier lugar. En cualquier lugar físico, digo, se toma generalmente en la muñeca. He visto que ponen alcohol en la muñeca y después toman la temperatura. Guarda con eso, porque el alcohol, todo lo que es líquido, baja la temperatura. Entonces, cuando se toma la temperatura, tiene que estar en un lugar seco. Y el alcohol lo que hace es evaporarse, con lo cual baja la temperatura. Entonces, cuando entramos a un lugar, lo digo esto por el COVID, cuando entramos a un lugar y nos toman la temperatura, lo tienen que tomar en un lugar seco. ¿Me explico? Generalmente es la muñeca. ¿Cuál es la temperatura normal? Y en realidad es un amplio rango, como dice acá. Desde 36, hay gente que tiene 35,8. Y hay gente que tiene 36,3, 7, 36,4. En general se toma como máximo hasta 36,8, 9, 37. Esto lo saqué de un libro de medicina actualizado, lo puse como tal. Pero en general, hasta 36,9, 37 sería la temperatura normal. Obviamente, como dijo Hernán recién, ¿cuándo tomo la temperatura?
Porque si yo estoy al lado de un horno de fundición y tomo la temperatura, obviamente voy a tener una temperatura mayor. Y si estoy trabajando en una cámara frigorífica, voy a tener una temperatura menor. Con lo cual, esto tenemos que saber perfectamente que es la temperatura es el intercambio de temperatura y de energía en relación con lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que es un constante proceso químico, físico, metabólico, interno, y el medio ambiente. Por eso, cuando hace calor, como decía Hernán hace un rato, nos sacamos la ropa, y cuando hace frío nos abrigamos más, porque eso nos permite a nosotros mantener la temperatura corporal. Entonces, lo más importante es que el trabajador mantenga la temperatura normal dentro del rango lo más que pueda. Ahora bien, el frío. Esto ya lo leyeron, lo único que yo les puedo decir que esto pasa, bueno, ustedes han visto todas las fotos de los compañeros que trabajan al exterior, telecomunicación, aeronáuticos, en escuelas, cuando las ventanas están rotas o están con techos de chapa, que es tanto el frío como el calor, o en terapia intensiva, y ahí las compañeras de enfermería pusieron unas fotos de terapia intensiva. En terapia intensiva la temperatura es muy baja para resguardar la aparatología. ¿Me explico? Así que realmente los que han estado en terapia intensiva o han acompañado a un familiar saben que realmente es un lugar de frío. Obviamente que el frío achica las arterias, achica los vasos, con lo cual cuando hay una probabilidad de aquellas personas que puedan tener alguna enfermedad coronaria y demás, trabajar con frío aumenta la posibilidad de infartos. ¿Esto tiene fundamento científico? No tiene fundamento científico, porque en realidad no hay tantas investigaciones con respecto a la salud de los trabajadores. Lo que se hace es traspolar la clínica médica, como digo yo, de los ciudadanos normales, a la interpretación de los trabajadores. Obviamente tampoco se puede poner, se puede probar, porque obviamente esto le puede costar la vida a una persona. Lo que sí podemos decir que van a tener mayor probabilidad de infarto en aquellos que tengan una patología de base. Por eso digo, aquella persona que ha tenido infarto. A ver, un médico de fábrica, un médico de lugar de trabajo, un médico de una empresa, un médico de un ámbito público, no debe ser médico del trabajo para ver cuánto engaña al trabajador para no ir a trabajar. Un médico de trabajo tiene que estar a disposición de estas cuestiones. Por ejemplo, si está trabajando en ámbito frío y tiene una coronariopatía, obviamente esa persona tiene que estar trasladada a otro puesto de trabajo. Si tiene enfermedades crónicas, respiratorias, si está inmunodeprimido, el inmunodeprimido por la causa que sea, porque tuvo un trasplante, porque tiene alguna enfermedad que necesita inmunodeprimirse para no enfermarse más, está más proclive a las infecciones, con lo cual tampoco en una temperatura muy baja sería conveniente que trabaje ahí. Lo mismo ocurre con todas estas cuestiones que están en relación a lugares donde puede haber, porque esto no es solamente la temperatura, esto tiene que ver con la iluminación, la organización del trabajo, la sustancia química que utiliza el trabajador, el esfuerzo físico. Recién Hernán nos mostraba una tabla y el tema de la temperatura y el esfuerzo físico van de la mano. Entonces, estos son líneas generales que uno debe tener en cuenta y saber precisamente que bajas temperaturas, muy bajas, puede llevar a la muerte. Y esto se ve en las películas, ¿no? Cuando están, qué sé yo, caminando por el hielo, o se ve también, qué sé yo, en una película, o hubo accidentes de compañeros que han quedado encerrados en cámaras frigoríficas, accidentes. Una vez le hicieron un chiste a un compañero y fue una cosa muy, muy complicada, y cuando baja a menos de 35 grados centígrados,
obviamente empieza con lo primero que se va a sentir es en las manos y en los pies, escalofríos, hay vasoconstricción, entonces no va a haber circulación de sangre, por lo tanto puede haber muerte de tejido muscular y también obviamente confusión, porque va a haber menos irrigación de sangre al cerebro y obviamente la muerte. Entonces, bueno, esto son cosas que no es para hacer dramatismo, pero sí para tenerlos en cuenta. Bueno, y esto es una plaquita que encontramos, ¿no? Siempre las personas de mayor edad, bueno, ya no estarían trabajando teóricamente, de más de 65 años, pero bueno, uno a medida que va creciendo con la edad es más vulnerable al frío. Y hay que tomar conciencia, obviamente. Es importante saber, por ejemplo, dicen acá, esta es una placa de España, que el 4% de aumento del riesgo de sufrir un accidente de trabajo se vio en días fríos. Y esto tiene que ver por la vasoconstricción, tiene que ver por la falta de oxigenación. Entonces, un ambiente bien climatizado, teniendo en cuenta la carga térmica del ambiente, pero también la cantidad de ropa, el esfuerzo físico y cómo está trabajando ese trabajador, trabajadora, nos va a llevar a buen puerto. Bien, calor, ¿no? También es un factor de riesgo. Y cuando hay mucho calor en el medio ambiente, lo primero que hace el cuerpo es recibir ese calor. Recuerden que siempre va de lo más a lo menos, ¿sí? Entonces, si yo tengo menos temperatura en el ambiente, mi cuerpo va a derivar calor hacia el medio ambiente. Y al revés, si yo tengo mucho aumento de temperatura en el exterior, yo voy a recibir ese impacto. Entonces, las condiciones del clima va a estar relacionada, como decía recién Hernán, también no solamente con la temperatura, sino con la humedad y con la ventilación. Si yo pongo una sábana mojada a secar con viento y sol, se seca. Cuando terminás de colgar la última ropa, ya empezás a... Yo me acuerdo cuando tenía terraza, cuando vivía en una casa, y hacías eso. Terminabas de colgar la ropa y empezabas a sacar la primera ropa que habías colgado. Ahora, si hay mucho calor, pero hay humedad y no hay viento, obviamente va a tardar más. Y esto se traspola al cuerpo. Y ojo, que un cuerpo que está transpirando mucho no quiere decir que esté bien, está sacando calor. Porque el cuerpo lo que hace, en realidad, transpira, es un mecanismo de defensa. Porque lo que quiere es sacar energía. Entonces, cuando una persona está transpirando mucho, hay que tener cuidado, porque esa energía que está liberando la puede llevar a un síncope. Así como decíamos que el frío achica las arterias, los vasos, acá lo que hace es dilata. Cuando se dilata, como pasa en todos lados, y el torrente sanguíneo lleva mucha sangre a todo el cuerpo y especialmente a la piel. Por eso vamos a encontrar que el trabajador está, por ejemplo, aumento de temperatura, aumento de color en los cachetes, como pasa con un chico cuando tiene fiebre, y el tema es la transpiración. Cuando hay un gran aumento de temperatura y se transpira, no solo se transpira agua, si ustedes se ponen en la boca, la transpiración es salada, con lo cual lo que liberamos no es solamente líquido, sino también sales. Por lo tanto, eso es muy complicado. Llega un momento que hay un stop en la transpiración, esa sudoración se detiene, aumenta mucho más la temperatura del cuerpo y comienza la etapa de deshidratación y estrés térmico. Y por último, el famoso golpe de calor. Hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, lo primero, lo que decía recién, aumento de temperatura, la piel puede estar sudorosa o puede estar seca porque ya sudó todo lo que tenía, y lo que se va a encontrar
es que ese paciente se va a sentir, ese trabajador va a tener un gran cansancio. Ojo que puede cambiar de temperamento, esto lo vimos nosotros en Asindar hace muchísimos años, un compañero empezó a tener como una situación de tembleque y después empezó como un delirio y inmediatamente nos dimos cuenta que estaba en golpe de calor. ¿Esto le pasa a todas las personas? No. Hay personas que sufren más el calor que otras, pero ojo, que esto se llama aclimatación. Si un compañero estuvo de vacaciones o estuvo de dispensa o de licencia por cualquier motivo, incorporarlo inmediatamente a un ambiente de gran calor puede generar un golpe de calor al poco tiempo, llegando a los 40 grados centígrados. O sea que es muy complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hace la gente es levantarlo, darle azúcar, le ponen sal. No, lo primero que hay que hacer es llevarlo a un lugar donde haya muy buena ventilación, hay que refrigerarlo, sacarle toda la ropa, no darle de tomar nada, porque se puede ahogar y puede hacer una neumonitis por aspiración. Inmediatamente lo que hay que hacer es ponerle compresas de agua fría en el cuello, en la axila, como hacemos con los nenes, con nuestros hijos cuando tienen fiebre. Y hay que bajar la temperatura. Y tener mucho cuidado porque en el golpe de calor el porcentaje de mortalidad es alto. No solamente el porcentaje de mortalidad, sino cuando el paciente comienza a sentirse mal, perdón, hoy estoy en médica hegemónica, hablo de pacientes y pacientes, les pido disculpas porque estuve con un par de teleconsultas médicas, entonces les pido disculpas. Cuando el compañero, eso se llama polifunción, ¿viste? Pluriempleo, cuando andás de un lado al otro. Cuando el compañero o compañera tiene un shock térmico, ya sea por mucho frío, mucho calor, obviamente hay más probabilidades de accidente de trabajo, porque hay algo que se llama la tensión y también se llama, digamos, la oxigenación. El compañero es como que pierde el control y puede generar un accidente de trabajo. Yo he visto accidentes de trabajo que los compañeros no tuvieron el delegado, el capataz, no denuncia el tipo de ambiente y de negárselo al compañero porque hizo algo que no debía. ¿Me explico? Y en realidad no se había tenido en cuenta, digamos, la condición climática del puesto de trabajo. Así que, como siempre decimos, no es un solo riesgo, el compañero está inmerso a una serie de riesgos, a la organización, a los ritmos de producción, a la situación también del salario. Cuanto más rápido se trabaja, más se cobra. Y eso también genera que los compañeros, obviamente, no estoy culpando a los compañeros, ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que muchas veces hay que tener cuidado. No que cobren más los compañeros, sino que haya menos riesgos en su lugar de trabajo, que es otra cosa. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas, Mariana. No, en el chat no. Si nadie levantó la mano, alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia. Nos habían pedido compartir en la tabla de nuevo, la tabla de número 3 que había compartido Hernán. En el chat pidieron volver a verla. Pero con respecto al daño a la salud, no hay ninguna pregunta en el chat. A ver si... Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿pongo la tabla? Sí, Horacio, también estás levantando la mano. Si querés después de la tabla. Bueno. A ver.
¿Cuál tabla querían ver? ¿La de calor o la de frío? Calor. La tabla de medición de calor escribieron. A ver. Eduardo Salas. ¿Querés hacer una consulta sobre la tabla? Ahí se ve. Abrí el micrófono nomás y decila. Sí, se ve perfecto. No, sí, se ve perfecto. No, quería ver el tema de la tabla porque, bueno, en relación del trabajo nuestro en plataforma, yo soy aeronáutico. Bueno, nosotros el trabajo de plataforma al rayo del sol, ¿no es cierto? Y por el pavimento estamos trabajando a veces arriba de los 45 grados. Y bueno, por eso quería ver la tabla, las mediciones para el tema del descanso. Ahora la estoy copiando para tener conocimiento, ¿no es cierto? El tema del descanso de los compañeros y la gran caloría. Y quería contar una experiencia que hace de 3 años atrás con un compañero de aerolínea, Maturana, un hombre mayor de edad. Estábamos trabajando en plataforma, 2 de la tarde, pleno 2 de la tarde, en verano, creo que era enero. Y bueno, este hombre termina se baja de la bodega y se va al lugar de descanso, se sienta y apoya la cabeza en la mesa y bueno, y los compañeros creían que estaba todo dormido, pero no, había fallecido el compañero por el tema del calor. Y bueno, y quedó que había tenido un infarto, pero ninguno se dio cuenta que era por la gran temperatura que tenía, y aparte había una tira de aviones, ¿no es cierto? Creo que eran como 5 aviones y una carga horaria de 2 horas continuas estuvimos en la plataforma. Y ya había venido por eso. Ahora que estoy haciendo esto, el curso, me doy cuenta y traigo esta experiencia que tuvimos con el compañero, bueno, que se fue. Yo digo ahora que me doy conocimiento de esto, que fue por causa de un golpe de calor que tuvo el compañero, y aparte por su edad, ¿no es cierto? Y es probable, por eso hay que, bueno, es un tema médico, ¿no? Los controles periódicos y bueno, y todo eso, ¿no? Sí, la tabla, desde lo técnico, la tabla aplicable es esta. Y confieso que es muy difícil lograr que se aplique a rajatabla. O sea, si alguien está haciendo un trabajo muy pesado y ya sobrepasando los 27 grados centígrados, está bien que es un calculito, pero más de 27, 28 grados centígrados, tiene que descansar media hora y trabajar media hora, y va a dar lugar a una pelea bastante espinosa. Ahora, si alguien que está excedido en edad y vaya a saber uno su condición física, lo ponen a 40 y pico de grados al rayo del sol, ya sí, la verdad que es medio arriesgado, por poner una palabra fina. Pero bueno, ahí está muy bien que uno se lleve de acá una herramienta más para dar la discusión. Hernán quería comentar algo. Más allá de los horarios de trabajo, la reducción y la organización del trabajo, también tengamos en cuenta que en los lugares de calor, en el tiempo de trabajo, es muy importante la hidratación continua, más allá de descansar, refrigerarse, tomar agua y estar a la sombra. Aún trabajando, cada 10, 15 minutos tomar un poco de agua está bien, tener sombrero, tener ropa de algodón blanca. Si muchas veces se puede generar sombra artificial en el lugar de trabajo y no se hace porque es una infraestructura o una protección de ingeniería que el empleador no quiere hacer, pero sería una posibilidad de bajar la temperatura de trabajo.
hay máquinas que tienen como una forma de techo, las máquinas que hacen asfalto en las calles, que también levanta temperatura, el asfalto mismo está caliente y el sol, están abajo del sol, están muy expuestos y tienen como un techito para que la gente que está en la máquina no esté abajo del sol. O sea, hay varias medidas de prevención que se pueden sumar para bajar lo máximo posible esa temperatura y no caer solo en, bueno, en la reducción de horario de trabajo, que también hay que Sí, pelearla más la tabla, ¿no? sí, inclusive los aplicadores en el campo de pesticidas y las sembradoras, las cosechadoras, ya vienen con cabina con aire acondicionado. O sea, la tecnología está. Después, bueno, Yo quiero contar una experiencia que tuvimos en Siderar, que es una acería que fabrica caños en la zona de San Nicolás. Y era muy importante que teníamos que probar, digamos, el impacto en la salud, perdón, no sé por qué se me apaga esto, ahí está, el impacto en la salud de un trabajo que no era fundición, sino eran tres filadores. Le ponían una sustancia química con calor y estiraban porque después iban a hacer los caños. Nunca me acuerdo si es con costura o sin costura, creo que eran con costura. Sí. Los sin costura los hacían en Hacienda. Entonces hubo una discusión con la patronal y con los técnicos de la empresa. En esa época no había ART, antes del 90, pero estábamos ahí en plena, era la época donde se hacía los conflictos de Hacienda, de Villa Constitución y demás, porque había una reconversión industrial. Y bueno, lo que hacíamos era medir la cantidad de agua, pesar al trabajador cuando entraba, medir la cantidad de agua que ingería durante toda su jornada de trabajo y medir la cantidad de orina que eliminaba. ¿Me explico? Entonces, vos ahí tenés la ingesta, cuánto orina y lo pesabas. Y eso había una regla que ahora no me acuerdo, que en ese momento se había utilizado, que la usaban los noruegos, y había una regla que te marcaba qué cantidad de transpiración había hecho, más o menos, ¿sí? Y a partir de eso veías las sales que perdía. El hecho de perder, y era impresionante, yo me llamaba la atención. Y entonces ganamos, digamos, se disminuyó el tiempo de exposición y se aumentó los tiempos de descanso. Pero esos tiempos de descanso se respetaban. Eso es lo que nosotros habíamos pactado con el sindicato. No que se achicaran los tiempos de descanso para que se fueran antes. ¿Me explico? Porque entonces no hay recuperación. ¿Qué pasó después? En los periodos de descanso los sacaban del lugar donde había carga térmica y los ponían a pintar, los ponían a arreglar el jardín, los ponían a hacer otra cosa. No, era descanso, descanso literalmente descanso, porque ese cuerpo se tenía que nuevamente reacondicionar, readaptar a temperaturas normales. Obviamente que todo esto tiene un impacto en la salud, porque esto de estar transpirando, tomar líquido, volver a transpirar y demás, obviamente que sabemos que puede traer no solamente problemas cardíacos, sino también renales, nefrológicos. Por eso es muy importante, insisto con esto, que el médico del trabajo tenga la ficha de cada trabajador. Acá están los compañeros de APA, ¿no? En el ámbito público es más difícil, pero en el ámbito privado, el médico o no sé, el servicio de medicina laboral externo, porque no todos tienen médico dentro de la fábrica o de la empresa, tiene que tener una ficha, tiene que saber qué medicación toma. Si ese paciente es hipertenso y toma diurético, la posibilidad de deshidratar va a ser mucho mayor. No sé si me explico, porque orina más el que toma diurético. Y si es hipertenso, va a tener una vasodilatación, con lo cual no puede estar
sobre ambientes de alta temperatura. Entonces, a mí, un paciente con artritis no puede estar en un puesto de trabajo de baja temperatura. Pero esto no tiene que tener, digamos, una mirada de expulsión, una mirada de arreglo y que se vaya. Porque nosotros lo que tenemos que ver es que, como se hizo en Asindar, en las calderas, se hizo, obviamente las calderas son muy difíciles de sacar y trabajan las 24 horas, porque son producción continua. Entonces, se nuclea, se aisló, se pone en cabinas climatizadas y el compañero que cada tanto va a ver bueno, esto sabe más mal que yo, las válvulas, las cosas que por ahí debe controlar, más allá del panel de las computadoras y demás, va por poco tiempo. No sé si me explico. El tema es disminuir el tiempo de exposición. Eso nosotros lo ganamos en Hacienda. Pero eso iba de la mano con la pérdida de puestos de trabajo. Porque no, a ver, el empresario nunca va a querer perder. No va a disminuir un ritmo de producción. Disminuye el ritmo de producción, pero saca un laburante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que no sea un elemento de desocupación. Y ahora estamos en una situación muy bisagra con este tema de la virtualidad sí, virtualidad no, trabajo sí, en casa o en la oficina o donde sea. Porque hoy me contaba en un sindicato donde obviamente a la gente grande, que tiene 63, 64 años, bueno, muy grande no es, pero es grande para trabajar, aunque tenga 2 dosis, les dicen no vengan a trabajar. En realidad están esperando arreglarlo con plata para sacárselo de encima. ¿Me explico? Entonces es un momento que estas cuestiones hay que tener mucha visibilidad, porque sanitariamente puede perfectamente una persona de más de 60 años ir a trabajar teniendo 2 dosis. No hay dispensa. En este momento te metes en la página del Ministerio de Salud y no hay ningún tipo de licencia. Pero en muchos lugares lo están tomando porque, claro, ya la gente de mayor edad tiene más problemas de salud. Digo esto porque a veces miramos la nube que tapa el bosque y no miramos qué es lo que está pasando dentro del bosque. Uno cuando hace estas lecturas tiene que tener un mapa de riesgo muy trabajado, con los compañeros, muy aceitado, muy manchado con los compañeros para poder defender las condiciones de trabajo. Y el trabajo, porque sin trabajo no tenés condiciones de trabajo, ¿se entiende? Vas a tener condiciones sociales muy, muy complicadas. Perdón que me fui por las ramas, pero lo uní hoy porque, viste, muchas veces lo primero que hacen, en Asindar, por ejemplo, nosotros teníamos el gruero, que era el que levantaba las grandes ollas de acero fundido, y uno que era el ayudante de gruero. ¿Qué hicieron en la década del 90? Sacaron al ayudante del gruero, con lo cual el gruero no solo tenía que ver que no pasara nadie por abajo, sino que enganchara, aunque era automático. Yo te estoy hablando de 20 años atrás, ahora está todo automatizado, pero igual hay accidentes. ¿Qué le pasó al gruero? Empezamos con un aumento de casos de presión alta, hipertensión. ¿Y saben por qué? Por el estrés. Porque no solamente tenía que estaba arriba de la grúa, sino también estaba mirando que abajo no cruzara nada, que no pasara un montacarga y demás. Así que pudimos incorporar al ayudante de gruero. Pero todo eso se hace con lectura de mapa de riesgo y también lectura de mapa de daño. El mapa de daño sirve en estos casos y ver cuántos compañeros, cuál es la situación de salud y demás. Por eso el servicio de medicina, y con esto me callo, una época nosotros decíamos que los comités de higiene y seguridad de fábrica tenían que tener un rol protagónico dentro del servicio de medicina, porque si no hacen cualquiera. Gracias, Lili, clarísimo. ¿Algún compañero, compañera quiere hacer otra pregunta? Ya
tocamos todos los temas de la unidad, hablamos sobre el cuestionario, los daños. Más que pregunta, ¿sí? Me gustaría hacer, ya que estamos en reflexión, en momento de reflexión, me gustaría reflexionar un poquito, ¿sí? Por la pertinencia del material que tuvimos y, bueno, la seriedad con que se trató todo el tema. Hubo una parte que a lo mejor ustedes, que puede haber pasado desapercibido, pero una parte que decía que la hipertermia, ¿sí? Era muy difícil que las personas perdieran la vida, salvo que sea por accidente, pero no en el trabajo, ¿se entiende? Entonces, ¿Dónde está eso, Horacio? En uno de los apuntes, más o menos era Me llama la atención. Bien. No sé, Hernán, no creo que las herramientas de Hernán diga, debe ser un error. En el de frío documenta, en el de frío, no hiper, frío, hipo. Sí. Hipo, no hipo. Hipo. Ah, no, claro. en el de frío sí dice que las muertes laborales son mayormente o casi con exclusividad accidentales por alguien, todo lo que citaba Lili. O si le hacen una broma, o se queda atrapado en una cámara frigorífica, claro, o lo atrapa un temporal en un lugar descampado y no. Claro, todas esas cosas, pero la hipotermia, no la hiper. No, la hipotermia. ¿Pero qué es lo que se nos pasó por alto, Horacio, para aclararlo? Absolutamente nada. Entonces, yo pensaba en la importancia de este tema, ¿sí? En general Pueyrredón, en las zonas costeras, en las zonas pesqueras, porque la gente lamentablemente no le da importancia. Hablo de los trabajadores y de los empresarios y demás, no le da importancia y cada tanto estamos sufriendo muertes de personas por caer en el agua, por hundimiento de naves y demás. O sea, a lo que quiero llegar, y uno habla con personas, con vecinos, y claro, lo que dicen que el mar es así, uno sale y después no sabe si llega, pero en realidad muchas veces por la falta de mantenimiento de las naves, otras veces por querer terminar, cumplir su tarea y volver a casa, a lo mejor están 10 días, 15 días fuera de su casa y quieren hacer un lance más y volver. Entonces, y ahí es donde pierden la vida muchos, ¿sí? A ver, Horacio, especialmente en el trabajo de alta mar o de la pesca y en otros trabajos, no hay una causa sola. Digamos, un accidente de trabajo es un conjunto es una multicausalidad, no es una causa sola. Claro. No podemos decir que es por el frío, tiene que haber otras cosas. A ver, cuando nosotros hicimos el trabajo de investigación de pesca en alta mar, donde estaban 6, 7 meses en un barco, había muerte súbita por adicción. No era súbita, era muerte por adicción. Y había muerte súbita también, y había toda una teoría. Pero no se incluía el desarraigo, el alejamiento, la falta de contacto social, situaciones de mucha violencia, de acoso, inclusive de acoso sexual en los barcos. Entonces, digo, nunca hay una causa sola. Cuando ocurre un accidente es como un efecto dominó. Y muchas veces hay pequeños anuncios que sabés que eso va a terminar mal. ¿Viste cuando uno dice, y yo sabía que esto iba a terminar mal? Bueno, cuando uno se pone a estudiar los puestos de trabajo, y ahora le doy la palabra a Hernán, y hace los mapas de riesgo con los compañeros, porque es una herramienta participativa, necesaria. Algunos dicen que está viejo, pero es un buen momento para que la herramienta, poder trabajarla con los compañeros y visibilizar lo que generalmente uno se acostumbra, en todo sentido. Entonces, a mí me parece que las cosas son multicausales, como en la vida, ¿eh? No hay una sola causa, hay varias causas. Entonces, en el tema de la pesca, lo que vos decís, obviamente, yo me acuerdo, mis abuelos vivían en Mar del Plata, a mí mi abuelo que era Ceneice,
me llevaba caminando al puerto, y me acuerdo una vez que no volvió una barca, y era su amigo. Y mi abuelo lo vi llorar, y me decía, el mar es una gran boca, entrás y no sabés cuándo salís. Y yo no me olvido más, yo voy a Mar del Plata al puerto, y me acuerdo de esa situación. Bueno, ahora el puerto no es el puerto de antes, porque no es que vengan las barcazas y te dan los peces, ahora todo es en frasquitos, ya está todo, digamos, desde otro lugar. Pero de todo, lamentablemente, se ha perdido mucho en el tema de la industria de la pesca. Pero son tantas cosas. Esas barcazas, yo no sé si se acuerdan, bueno, acá hay mucha gente joven. Los barcos de pesca de Mar del Plata, no sé, Hernán, vos sos más joven que yo, pero me imagino que los conociste. Los amarillitos, los amarillitos. Eran 4 maderas. Sí. Eran 4 maderas y un motor. Solo el hecho del ruido y el olor a monóxido, a ver, te metías en el medio del mar, a ver, y no era al aire libre, porque estabas en un lugar donde había monóxido. Entonces, es muy complejo. No hay un solo riesgo. Volviendo al tema que planteabas vos, Horacio. Sí, por eso yo lo que quería decir no es que estoy criticando nada. No, Horacio, no lo dije por la crítica. Me preocupé por si nos comimos algo. Somos personas humanas y podemos poner algo que está mal, ¿o no, Hernán? Sí, desde ya, nadie es infalible. Totalmente, y si vos me decís, no, mira, se les pasó por alto, y digo, ¿qué es lo que se nos pasó por alto? Mi alarma fue, no por tu indicación, sino porque quede algo escrito que no está bien. Simplemente por eso y gracias, no, para nada. Todo lo contrario, yo lo que digo es que estos cursos serían muy buenos, ¿sí? Visibilizarlos en este tipo de lugar, por ejemplo, el tema de la carga térmica o de la hipotermia, tratarlo en los gremios pesqueros, porque se están perdiendo muchas vidas. Vos sos de Mar del Plata, Horacio, sabés que no es tan fácil. Vos sos de Mar del Plata, no es tan fácil. Los gremios, y vamos a tener que dar una charla en el gremio pesquero, consigan un salvoconducto, por favor. Claro, ojo que... Bueno, yo creo que... Desde la película Nido de Ratas, con Marlon Brando hasta ahora... Madre mía, había que meterse ahí. Bueno, son las 8. Sí, son las 8 y habíamos pensado a las 8 cortar por respeto a los horarios familiares. Si les parece bien, damos por finalizado esta clase y por supuesto si surgen dudas o consultas pueden enviar en el aula virtual por WhatsApp, por mail, como quieran. Por supuesto, o si quieren más material o algo, nosotros no queremos agobiarlos de normativa, pero bueno, siempre hay normativa que se puede agregar o cuestiones de otros países que vienen al caso para quien quiera profundizar. Y gracias por participar y estar acá.